Hola, hola, hola a todos. Hola. Vamos a iniciar, vamos a seguir con la clase. Entonces, les recuerdo, estábamos viendo el capítulo 15 del libro sobre el número de caracteres irreducibles. Y lo último que demostramos fue este teorema 15.3, que básicamente dice que el número de caracteres irreducibles de G es igual al número de clases de conjugación. Clases de conjugación de G. De hecho, ese número se podría sacar usando lo que les había comentado hace varias clases, que es el teorema de Cauchy-Frobenius o el lema de Burnside, porque ese resultado nos cuenta que básicamente es el promedio de los puntos fijos, les decía. El promedio de los puntos fijos cuenta el número de órbitas que hay en una acción, y pues las clases de conjugación, el número de clases de conjugación es el número de órbitas con la acción de conjugación de G sobre sí mismo. Entonces lo podríamos sacar, pero realmente no nos importa tanto sacarlo a veces, o sea, porque sabemos que es igual, ¿no? Y entonces podemos usar ese resultado que son iguales ambos números, y si lo quisiéramos sacar explícitamente, se puede usar eso, por ejemplo, ¿no? O se puede usar ya más cosas de la estructura interna del grupo G. Otra cosa que me di cuenta, entonces, bueno, esto ya lo vimos, pero una pequeña nota sobre la demostración y sobre lo que vimos la clase pasada, es que me di cuenta que usé una notación un poco mala porque usé una F sub I para dos cosas distintas, ¿no? No sé si recuerdan. Habíamos definido en la demostración, esto es como una especie de nota, en la demostración habíamos escrito, habíamos descompuesto el álgebra grupo en ciertos subespacios. Habíamos hecho esto, miren, habíamos descompuesto el álgebra grupo de esta forma: W1 más, etcétera, más WR, donde estos W son los componentes homogéneos con que tienen carácter, cada uno de los caracteres irreducibles, y habíamos descompuesto así la identidad del grupo en F1 más F2 más, etcétera, más FR, ¿no? Si recuerdan, donde cada uno de los FIs vive en WI. Pero les digo que esto es siguiendo la anotación del libro, pero lo que a lo mejor fue una mala anotación es que antes definimos, yo les había definido unas funciones de clase FI que van del grupo a los complejos, y básicamente era que FI de G es 1 si G pertenece a la clase de conjugación CI, y es 0 si G no pertenece a la clase de conjugación CI. ¿Recuerdan? Pero obviamente, pues ahí estamos en problemas, ¿no? Porque estoy usando F sub I para cosas distintas. Entonces, aunque bueno, era en contextos un poquito distintos, uno fue antes de la demostración, otro fue dentro de la demostración, pero de todas maneras puede prestarse a confusiones. Entonces, miren, para estas funciones, que las vamos a volver a usar hoy, mejor en lugar de FI, vamos a usar la misma notación que usa el libro, y las define como psi-I. ¿De acuerdo? Entonces, este es un pequeño cambio de notación. Entonces, ahora, psi-I son estas funciones de clase, que de hecho son como la base canónica en el espacio de funciones de clase, ¿no? Donde son constantes en una clase en cada clase de conjugación toman valor 1, y en las demás clases de conjugación toman valor 0. ¿Ok? Entonces, nada más esta nota, por lo pronto, que esta especie de base canónica para el espacio de funciones de clase la vamos a anotar como psi sub I, para no entrar en conflicto con lo anterior. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Escuchan bien todavía? Sí, señor, todo claro. Sí. Muy bien.
Bueno, miren, un corolario entonces ya del resultado anterior, corolario 15.4, y es pues básicamente que los caracteres irreducibles de G forman una base ortonormal para, para clase G. Que clase G son estas funciones de clase, funciones del grupo a los complejos que son constantes en cada clase de conjugación. Entonces, pues miren, la demostración, pues la podemos hacer incluso mentalmente, ¿no? Ya sabíamos que los caracteres irreducibles son linealmente independientes por ser ortonormales, ¿no? Ya lo habíamos demostrado antes, y es una propiedad en general, pues, en cualquier espacio con producto interior, que conjuntos ortonormales, pues, van a ser linealmente independientes. Entonces, son linealmente independientes, pero además ya sabemos que la dimensión de este espacio, por lo que habíamos discutido antes, la dimensión de este espacio G es igual, pues, es igual al número de clases de conjugación de G, precisamente porque estos psi-is forman una base, pero pues por el teorema anterior ya sabemos también que es el número de caracteres irreducibles. De G. Entonces, tenemos un conjunto linealmente independiente del mismo tamaño que la dimensión, ¿no? O sea, de la misma cardinalidad que la dimensión del espacio, pues entonces tiene que ser una base, ¿no? Por resultados básicos de teoría de espacios vectoriales. Conjunto linealmente independiente cuya cardinalidad es lo mismo que la dimensión del espacio, pues tiene que formar una base. Y es eso es todo, ¿no? O sea, esto sería la demostración básicamente, ¿no? Este recuadro de aquí, pues es linealmente independiente y además tiene la misma dimensión. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que ya podemos considerar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, miren, vamos a ver ahora una proposición bastante útil. Es la proposición 15.5 y básicamente dice lo siguiente. Vamos a decir, sean G y H elementos del grupo y vamos a decir que entonces G y H son conjugados en G, sí, solo sí, se cumple que G de G es igual a G de H para todo carácter G de G. ¿De acuerdo? Entonces, esta proposición es un criterio, una equivalencia de cuando dos elementos en el grupo son conjugados. Entonces, vamos viendo la demostración. Una flecha ya la tenemos, la hicimos porque es una propiedad básica de los caracteres. Entonces, la flecha de acá para acá, no, perdón, la flecha al revés. La flecha de acá para acá. Es porque era porque actuaban de manera constante, ¿verdad? En las clases. Exacto, sí. Sí, porque los caracteres son funciones de clase y actúan de manera constante en las clases de conjugación. Sí, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Es una propiedad básica
Propiedad básica de los caracteres. Sí, exacto. Es lo que tú dices, Santiago. O sea, pero la razón más de fondo, pues es que cuando estás conjugando, de nuevo usas propiedades de la traza, ¿no? Entonces, lo conviertes a términos matriciales, tienes ahí la traza, y pues el punto es que cuando conjugas una matriz, quieres sacar la traza de la conjugada de una matriz, es lo mismo que la traza de la matriz que estás conjugando, ¿no? Porque de nuevo, internamente, la traza, conmutas internamente en la traza las matrices y se cancela, ¿no? ¿Sí lo ven claramente? Sí, sí, señor. Esta demostración ya la habíamos hecho pues al principio, ¿no? Cuando empezamos a ver caracteres. Pero bueno, un recordatorio de por qué pues es eso, esencialmente propiedades de la traza, que los caracteres van a ser constantes en las clases de conjugación del grupo. Ok, entonces vamos ahora con la otra flecha. Supongamos que pasa esto, ¿no? Supongamos que J de G es igual a J de H para todo J. Carácter de G. Bien, vamos a esta notación. Bueno. De acuerdo. Entonces, por el corolario anterior, básicamente, esto va a ser por el corolario anterior. Esto implica que como los caracteres de G forman una base para el espacio de funciones de clase, esto va a implicar que entonces psi de G va a ser igual a psi de H, pero para toda psi ahora función de clase. ¿De acuerdo? Porque si son iguales para todos los elementos de la base, van a ser iguales para todos los elementos del espacio, ¿no? De estas funciones, ¿no? Porque cada una de estas funciones psi se puede escribir como combinación lineal de los caracteres de G, y entonces, pues, si es igual en los caracteres, pues va a ser igual también en la combinación lineal. ¿De acuerdo? Y entonces, en particular, tenemos que va a ser igual para estas funciones, psi i de G, psi i de H, donde psi i son las funciones definidas previamente para i igual a 1, etcétera, hasta L. Vamos a decir donde C1, C2, etcétera, hasta CL son las clases de conjugación. De G. ¿De acuerdo? Entonces, miren, en particular, bueno, como las clases de conjugación forman una partición, debe existir, vamos a decir, una S, un subíndice S, tal que G pertenezca a CS, ¿no? Simplemente estamos diciendo, bueno, CS es la clase de conjugación de G. Entonces, ¿esto qué significa? Pues bueno, esto significa que si nosotros evaluamos psi sub S en G, ¿cuánto nos debe dar?
Acuérdense cómo están definidas las psi sub is, ¿no? 1, ¿no? Exacto. Nos debe dar 1 porque estas psis están definidas, toman valor de 1 cuando se evalúan en la clase de conjugación, en cualquier elemento de la clase de conjugación CS. En particular, G está en CS, pues debe tomar valor 1 exactamente. Y por lo que dijimos arriba, que es por hipótesis, esto también es igual a psi sub S de H. Entonces, esto debe implicar, como estamos diciendo que psi sub S evaluado en H también da 1, esto debe implicar que H también pertenezca a la clase de conjugación CS, ¿no? Si H no pertenece a la clase de conjugación CS, debería valer 0, ¿no? Psi sub S. Entonces, esto ya nos está diciendo, pues fíjate, la G pertenece a la clase de conjugación CS, la H también pertenece a CS. Esto es otra forma de decir simplemente que pues entonces G y H son conjugados. En G. Y esto termina la demostración. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Está claro? Todo bien. Todo bien, bueno. Muy bien, vamos viendo entonces un corolario de esto muy sencillo. Es el corolario 15.6. Y de nuevo, tomamos G y H en G. Y de nuevo decimos que G y H... Perdón, aquí no es necesario tomar un H, aquí nada más tomamos un G. Entonces es una aplicación específica para el inverso. Entonces decimos G y G inverso son conjugados. Yo tengo una pequeña pregunta. Sí, adelante. Sí. La proposición dice que esa equivalencia de que esté o no en la clase es para todos los caracteres, ¿no? A ver, así, si coinciden para todo carácter. Exacto. Según el resultado anterior, bastaría es para los caracteres irreducibles, ¿cierto o no? Sí, también. Exacto. Podríamos decir, podríamos enunciarlo aquí también. Podríamos añadir esa equivalencia. Podríamos decir, esto es equivalente a que G de G sea igual a G de H para todo carácter irreducible. G Pues de fue G. lo que usamos, ¿verdad? Por eso, con que sea para los irreducibles, porque Exacto. utilizamos que estuvieran en la base, ¿no? Que fueran iguales Exacto. en la base. Exactamente, sí. Sí, exacto. O sea, en el libro aparece enunciado de la manera que lo escribí aquí, para todo carácter de G, pero todavía enunciado de una manera más minimal, podríamos decir, o sea, menos todavía, más puntual, sería para todo carácter irreducible, sí. Porque para todo carácter irreducible, como forman una base, pues implica que esa va a ser para todo carácter entonces, ¿no? Y obviamente si es para todo carácter, pues en particular también es para todo carácter irreducible. Entonces sí, es equivalente. Podríamos refinar un poquito el enunciado de esta proposición y decir que aunque sí son iguales para todo carácter irreducible. ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces este corolario nos dice que G y G inverso son conjugados si solo si, vamos a decir, si solo si G de G es un número real para todo carácter G de G. Entonces, de nuevo, otra pequeña equivalencia, pero ahora en particular nada más para decidir cuándo G y G inverso son conjugados.
Entonces, miren, básicamente la demostración son algunas propiedades básicas que ya habíamos demostrado. Una propiedad básica que demostramos es que G, podemos decirlo así, G y G inverso son conjugados. Perdón, más bien, esto fue lo que demostramos. Demostramos que una cosa que sabemos es que G de G pertenece a los reales, sí, solo sí, pues sí, solo sí pasa esto, sí, solo sí G de G es igual a G de G conjugado, pero G de G conjugado sabemos que es lo mismo que G de G inverso. Sí, esta es la propiedad básica anterior. Ya demostrada. Y de nuevo les recuerdo brevemente la demostración de esto. Tiene que ver con el hecho de que los caracteres son evaluados en un elemento del grupo, son sumas de raíces de la unidad. ¿Se acuerdan? Cuando conjugamos estas sumas, es conjugar individualmente cada una de las raíces de la unidad, y conjugar una raíz de la unidad es el inverso. ¿Sí? En ese caso, cuando tienes una raíz de la unidad y la conjugas, es el inverso de esa raíz de la unidad. Y ese básicamente era el argumento para demostrar esa propiedad. Y pues ya, ¿no? Esto básicamente nos sirve. Esto simplemente ya usamos la proposición anterior, es decir, por la proposición anterior, pues ya sabemos que G de G es igual a G inverso de G para todo G, si solo si G y G inverso son conjugados. Entonces, pues ya está, ¿no? Hacemos la conexión con lo anterior y tenemos esta pequeña caracterización para cuando G y G inverso son conjugados. Pero ahora en términos de si todos los caracteres de G evaluados en G son reales. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de ahí? Ahí yo tengo una duda. Sí. El resultado que habíamos visto, si era un sí, solo sí, es que yo recuerdo que lo que habíamos visto, la propiedad era que si G y G inversos son conjugados, entonces el carácter es real, ¿no? Es un número real. Sí, sí. Pero exacto, sí. también es el converso, o sea, la otra implicación, si Sí, el pues carácter sí. es real. Si el carácter es real, pero necesitamos, lo que estaremos demostrando aquí, es cierto, antes demostrábamos como una dirección de esto, pero para decir que son conjugados tenemos que añadir el para todos. Sí, tiene razón, o sea, antes vimos como que una dirección, ¿no? De este corolario. Vimos si G y G inversos son conjugados, entonces el carácter siempre es real. Y ahora estaríamos viendo como el regreso de eso. O sea, sí va a ser cierto porque es lo que estamos demostrando aquí. Estamos viendo el regreso. Si los caracteres son reales evaluados en G, pero para todo carácter G de G, entonces eso implica que G y G inversa son conjugados. Entonces sí, tienes razón, pero es que si te fijas aquí la demostración, en cierta manera no estamos usando lo que ya habíamos visto. Digo, lo podríamos usar o no lo podríamos usar, pero es como independiente, pues. Porque mira, hay que nada más estarnos convencidos de esto, ¿no? Esta equivalencia de que es real es lo mismo que decir esto, ¿no? Porque esto se cumple en general para todos los números complejos, pues, ¿no? Un número complejo es real si solo si es igual a su conjugado. Entonces ahí está, ¿no? Esta flecha de aquí es una cosa general, una propiedad general de los números complejos. Y lo que estamos usando es esta igualdad de aquí, simplemente, ¿no? Lo que estamos usando de resultados previos
Es esta igualdad que nos dice que el conjugado de G de G es G de G inverso. Es algo que sí habíamos demostrado ya. Tiene que ver con esto de las sumas de las raíces de la unidad. Y ahora la proposición anterior nos dice esto. Nos dice que, bueno, si coinciden para todo carácter G, entonces son conjugados. Entonces, pues sí, sería como una versión, pues sí, sería del resultado que estás mencionando, que demostramos antes, Josué, pues este corolario es el regreso, básicamente, ¿no? De eso. Sí, ya ¿Sí? quedó más claro. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues, miren, en el libro hay algunos ejemplos que les recomiendo que los vean. Habla exactamente cómo podemos escribir una función de clase en términos de los caracteres irreducibles y te pone los ejemplos. En cierta manera, para saber los coeficientes de la combinación lineal, pues podemos usar el producto interior, ¿no? Porque, o sea, ustedes pueden imaginarse que tienen una función de clase, entonces ya sabemos que los caracteres irreducibles son una base, entonces va a haber unos escalares ahí en la combinación lineal. Y la pregunta sería, bueno, ¿cómo determinamos estos escalares? Pues estos escalares se pueden determinar con el producto interior, ¿no? Con el producto interior, porque usando el hecho de que los caracteres irreducibles son una base ortonormal. Entonces, si sacamos el producto interior de la función de clase que tenemos con cada uno de los caracteres irreducibles de la base, nos va a ir dando cada uno de los coeficientes de la combinación lineal. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, es el ejemplo, eso para que lo revisen ustedes, no lo voy a escribir para que ustedes lo revisen, pero es el ejemplo 15.7 en el libro, ¿no? Que básicamente... O sea, eso, doctor, perdón, Sí. eso va encaminado a lo que vimos en el 14.17, que te dice básicamente que puedes ver a Sí, exacto. un carácter como la combinación de dos irreducibles y que los Exacto. coeficientes son el producto interno, ¿verdad? Exacto, es lo mismo, Ajá. sí, es lo mismo. Nada más que hace la talacha, ¿no? Como que hace la talacha. Exacto, hace la talacha. Ujú. Y la pequeñita diferencia es que ahora la función no necesariamente es otro carácter, es una función de clase, o sea, todavía como más general. Sí, es una función de clase, porque usando ya el resultado de que no solamente todos los caracteres de G pueden escribirse como combinación lineal de caracteres irreducibles, sino que todas las funciones de clase pueden escribirse como combinación lineal de los caracteres irreducibles. Miren, fíjense, aquí la diferencia en la práctica es que los caracteres irreducibles van a ser combinaciones lineal, perdón, los caracteres en general van a ser combinaciones lineales de los caracteres irreducibles, pero donde los escalares son enteros, los escalares que aparecen en la combinación lineal son enteros no negativos. ¿Sí? Entonces, toda combinación lineal de caracteres irreducibles con enteros, con escalares de enteros no negativos, va a dar un carácter del grupo, pero las funciones de clase no necesariamente son ya no representan caracteres, son funciones de clase arbitrarias, pueden tener cualquier, los escalares pueden ser cualquier cosa que ustedes tengan, ¿no? No hay esta restricción de que los escalares son enteros no negativos. O sea, entonces podríamos considerar, no sé, cosas como psi, la podríamos definir como un medio de G1 menos G2 más lo que ustedes quieran, ¿no? Cosas como esta, por ejemplo, esto sí va a definir una función de clase, pero no va a definir un carácter del grupo, ¿sí? Porque los escalares que aparecen aquí no son enteros no negativos. Bueno, entonces revisen eso ya ustedes por su cuenta y vamos a empezar brevemente a ver lo que alcancemos. El capítulo 16. Entonces, la idea del capítulo 16 son las tablas de caracteres. Entonces, miren, ¿cómo vamos a formar una tabla de caracteres de un grupo? Pues vamos a suponer que el grupo tiene clases de conjugación
Tiene clases de conjugación G1, perdón, G2, G, etcétera, hasta GKG, y caracteres, y G tiene caracteres irreducibles, G1, G2, hasta GK. Entonces ya estamos usando el hecho de que el número de clases de conjugación es igual al número de caracteres irreducibles, que vamos a suponer que es K. Entonces, la tabla de caracteres es simplemente acomodar esto en una tabla. En la primera fila vamos a poner a los representantes de las clases de conjugación. ¿Sí? Estos son los representantes de las clases de conjugación. Y en la columna vamos a poner los caracteres irreducibles. Y en cada una de las entradas de la tabla, pues vamos a poner es el valor del carácter irreducible evaluado en el representante de la clase de conjugación. Hasta K, GK y etcétera, ¿no? Bueno, ya para no escribir tanto, ustedes ahí le siguen, ¿no? Aquí sería, por ejemplo, GK1. Sería G1, ¿no? Sería, sí, ¿Perdón? G1, ¿no? G1, GK. Ah, sí, perdón. Tienen toda la razón. Siempre les digo, completar estas tablas es lo más difícil de... y aquí sí sería GK, ¿no? GK. Exacto. Ok, entonces esta sería la tabla de caracteres de G. A veces información adicional que es bueno que pueden poner, porque esa información luego sirve para sacar productos interiores y cosas así. A veces aquí abajo se agrega una línea donde se incluye el tamaño del centralizador de GI. Esto, digamos, no es propiamente parte de la tabla de caracteres, pero es útil a la hora de sacar productos interiores. Sí, porque los productos interiores, habíamos deducido también al principio de esta unidad que una fórmula para producto interior de caracteres pues, involucra el tamaño del centralizador de cada uno de los representantes. Entonces, bueno, en el libro pueden ver varias tablas específicas de varios grupos. Por ejemplo, aparece el grupo diédrico de 6, etcétera. Pero lo más interesante es que estas tablas satisfacen ciertas relaciones de ortogonalidad, le llaman, que son relaciones de ortogonalidad por filas, pero también satisfacen una relación de ortogonalidad por columna. Entonces, relación de ortogonalidad por fila básicamente es el hecho de que estos de aquí son ortonormales, ¿no? Bueno, estos todos en general, ¿no? Cualquier par, si toman una fila con otra fila y sacan su producto interior, entonces es algo ortonormal al final de cuentas, ¿no? Porque es algo lo que ya nos tardamos mucho en demostrar. Pero resulta que también existe una relación entre las columnas, ¿sí? De la tabla de caracteres. Entonces, ese es el resultado principal de este capítulo, que es el teorema 16.4 y se le conoce como relaciones de ortogonalidad por filas y por columnas de la tabla de caracteres. Entonces, básicamente dice dos cosas, ¿no? La primera cosa es la relación de ortogonalidad por filas. Por filas
Y es con la notación que ya mencionamos hace un momento, ¿no? Entonces ya sabemos los caracteres irreducibles son his, los representantes de las clases de conjugación son los hes. Y nos dice esto, nos dice que si sumamos la sumatoria desde igual a 1 hasta acá de gi r evaluado en gi s evaluado en gi, pero conjugado sobre el tamaño del centralizador de gi, esto nos da la delta de Kronecker RS. Entonces, esto sería, básicamente, esto proviene del hecho de que esto es el producto interior de GR con GS. Entonces, esta es una igualdad ya demostrada. Sí, ya habíamos demostrado que una fórmula para el producto, tenemos la definición de producto interior, ¿no? Si recuerdan. Tenemos la definición de producto interior en general para funciones que van a los complejos, funciones que van del grupo a los complejos, pero en particular, si queremos expresar la función del producto interior de dos caracteres en términos de los representantes de las clases de conjugación, entonces ya estamos usando el hecho de que son constantes en los representantes, entonces había que hacer un truco de conteo ahí nada más, ¿no? Debemos decir, bueno, tenemos que sumar sobre todos los elementos del grupo, pero nomás queremos poner los representantes, entonces había que ver cuántas veces se repite y había que usar ahí el teorema órbita estabilizador y nos quedaba esta fórmula. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan más o menos que la habíamos demostrado usando el teorema órbita estabilizador? Entonces, si no se acuerdan... Fue el 14.5. 14.5. El segundo inciso del 14.5. 14.5, muy bien, muchas gracias. Para que lo tengan ahí como referencia. Entonces, la relación de ortogonalidad por filas es nada más la ortonormalidad de los caracteres irreducibles. Es lo mismo, nada más enunciado de esta en términos de la tabla, ¿no? No, pues no hay nada que demostrar porque ya lo demostramos, básicamente. Y la segunda propiedad es la relación de ortogonalidad por columnas y básicamente dice lo siguiente, dice que la sumatoria, déjame escribirlo aquí, la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de gi i gr gi i gs nos da la delta de Kronecker RS multiplicado por el tamaño del centralizador de GR. Ok, entonces miren, aquí hay que observar un momento estas sumatorias y hay que ver por qué unas es por filas, por qué otras por columnas, porque si se fijan aquí, la R y la S están fijas, ¿no? En esta sumatoria de acá arriba. ¿Eso qué significa? Recuerden que las his, los caracteres irreducibles, representan las filas de la tabla de caracteres. Entonces, la fila Résima y la fila Sésima están fijas y lo que están variando pues son las columnas dentro de cada fila, ¿no? Entonces, por eso es una fila con otra fila, una fila completa con otra fila completa. Aquí es al revés. Aquí ahora R y S están fijas y las Gs representan las columnas. Entonces, esta es la columna Résima y la columna Sésima. Y lo que estamos variando son las Gs, es decir, lo que estamos variando son las filas dentro de una misma columna. Entonces, por eso esto es una relación entre las columnas, ¿sí? Exacto. Entonces esto es una cosa que deben estar considerando cuando vean estas fórmulas, ¿no? Entonces, miren, vamos a demostrar rápidamente en el tiempo que nos queda, espero que alcancemos en 5 minutos, demostrar esta segunda
relación de ortogonalidad, nada más, ¿verdad? Entonces, de nuevo, consideramos estas funciones que habíamos trabajado anteriormente, las llamábamos psi. Y bueno, dejen usar notación de libro, vamos a ponerles psi s, que son funciones de clase y son las que definimos hace ratito, ¿no? Que toman, en este caso van a tomar valor 1 en la clase de conjugación S y van a tomar valor 0 en las demás clases de conjugación. Entonces cumplen esto en particular, ¿no? Que psi S de GI, de GR, vamos poniéndole, es la delta de Kronecker. Es la delta de Kronecker SR, ¿no? Porque justamente GR es representante de la clase de conjugación CR. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo mismo que teníamos hace rato, nada más que ahora en términos de los representantes. Entonces, lo que hay que hacer es que estos forman una base para las funciones de clase, pero los caracteres irreducibles también forman una base para las funciones de clase. Entonces, en particular, cada uno de estos psi-s los podemos escribir en términos de los caracteres irreducibles. Vamos poniéndole aquí escalares lambda i, gi. Y esto es para algunos lambda i en los complejos. ¿De acuerdo? Usando el hecho de que los caracteres irreducibles forman una base para las funciones de clase. Y entonces, usando la ortonormalidad de los caracteres irreducibles, podemos deducir quiénes tienen que ser estos escalares lambda i. Entonces, miren, el asunto es que si nosotros sacamos el producto interior de psi s con gi i, esto, si se fijan, si aquí ponemos el producto interior, pues todos los gi se van a cancelar con todo salvo, bueno, aquí a lo mejor podemos haber hecho otro subíndice si quieren, podríamos haber usado el subíndice j. Entonces, se van a cancelar salvo cuando i es igual a j. Entonces, aquí esto nos va a dar el escalar lambda j. Esto es por un lado, ¿no? Esto es usando ortonormalidad. Usando la ortonormalidad de los caracteres irreducibles. Y por otro lado, usamos simplemente la definición de producto interior. Entonces, por la definición de producto interior, esto es 1 sobre el tamaño de G por la sumatoria de los Gs en G, y tenemos psi S de G y gi J de G conjugado. ¿De acuerdo? Pero miren lo que pasa ahora, ¿no? Entonces, esto de aquí se va a hacer 0 casi siempre se hace 0, excepto cuando lo estemos evaluando en la clase de conjugación CS, ¿no? Cuando sea G sub S o algún conjugado de G sub S. Y siempre que sea G sub S o algún conjugado de G sub S, va a tomar valor 1, ¿no? Entonces, finalmente, esto se simplifica como... Se simplificaría así. Se simplificaría como... Déjame ponerlo. 1 sobre el tamaño de G. Y luego G i evaluado en GS. Perdón, aquí debe ser una GS. GS conjugado. Y, sí, y tenemos, ¿cuántas veces va a aparecer esto? Pues tantas como el tamaño de la clase de conjugación. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Y finalmente usamos aquí, para esta parte de aquí, la podemos simplificar
usando el teorema órbita estabilizador y nos queda así, miren, nos queda GJ, GS conjugado entre el tamaño del centralizador en G de GS. Y esta igualdad de aquí es por el teorema órbita estabilizador. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues ya, o sea, todo esto, lo que nos quedó aquí es el lambda J, ¿no? Para cada lambda J. Entonces, ya con eso podemos concluir básicamente, porque miren qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, tenemos que la delta de Kronecker RS es lo mismo que la función de clase JS evaluado en JR, esto por definición de estas funciones, pero arriba estamos diciendo, si escribimos, estamos diciendo cómo se escribe cada uno de estos psi subs en términos de estas combinaciones lineales. Entonces, esto sería de esta forma, ¿no? Sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de los lambda is, GI, bueno, esto de aquí se supone que es un lambda, perdón. Lambda, perdón, déjenme escribirlo bien otra vez. Lambda i GI evaluado en GR. Pero ahorita ya encontramos cuáles son los valores de los lambdas. Entonces esto sería sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de GI GS conjugado sobre el tamaño del centralizador. El tamaño del centralizador en G de GS por GI GR. ¿De acuerdo? Y ya esto es lo que queríamos demostrar, ¿no? Básicamente porque lo único que falta, esta parte de aquí abajo, si se fijan, no depende de la I, ¿sí? No, nada más depende de la S, pero no depende de la I, entonces la podemos sacar de la sumatoria, la ponemos del otro lado multiplicando, y eso es justamente la relación de ortogonalidad por columna que queríamos demostrar. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Sí siguen ahí? Sí. Muy bien. Entonces, esto fue lo que... Muy bien, pues bueno, revisen el capítulo del libro, dijeran un poquito esta demostración. Se fijan, no, son puras cosas que ya sabemos, ¿no? Usar ortonormalidad, usar la definición del producto interior, usar, pues que estas funciones de clase K siempre se van a hacer 0, excepto cuando se van a hacer 1, teorema órbita estabilizador, y finalmente obtenemos la relación que queremos. Y una cosa interesante es que vean en la práctica cómo se aplican estas relaciones de ortogonalidad por filas y por columnas. Entonces, para eso les sugiero que vean los ejercicios del libro, los ejemplos. ¿Sí? El ejemplo 16.5 del libro, por ejemplo, y los demás, básicamente, para que vean ya como en la práctica cómo se aplica esto, ¿no? ¿Qué significa esto y cómo se aplica y cómo lo podemos usar para completar tablas de caracteres, ¿no? Que de hecho uno de los ejercicios de la tarea es eso, es completar tablas de caracteres. Bueno. Entonces, déjenme detener la grabación.